para recapitular, vamos a trabajar con lo siguiente. ¿Se acuerdan que había una pregunta en el ensayo que preguntaba por las causas de la Revolución Rusa? ¿O me equivoco? Sí, profe, sí. Ya, si usted ve en su PowerPoint al costado izquierdo, dice, en 1917 se inicia la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron sus causas? Dice, pervivencia del antiguo régimen. ¿Se acuerdan lo que era el antiguo régimen? Don Luis. El régimen de los zar, profe. Correcto. Cualquier rey vamos a llamar antiguo régimen, ¿ya? Porque el nuevo régimen es a través de las personas, pues no de los reyes, ¿ya? Segunda causa. Dice, desigualdades socioeconómicas. ¿Y se acuerdan cuál era la respuesta? En la pregunta de los zares, o sea, perdón, de la Revolución Rusa. Las desigualdades. La pobreza que había en el país. Era la pobreza, o sea, la desigualdad socioeconómica, porque se acuerdan que yo les decía que las clases sociales eran 3 muy poderosas y una muy pobre, o sea, no había una sociedad estamental, pues, sino que habían 2 clases, ¿no? Habían campesinos, profe, ¿sí? Profe, yo voy a participar menos para que participen mis compañeros igual. No, usted el hombre que le da alma a mi clase. No voy a escuchar la clase nomás, profe. No, pero que se me picó, se me enojó. No, es que injusto que mis compañeros no participen igual para que aprendan. Ya se enojó don Luis, ya, otra que es malas pulgas. Ya. No, si no soy picota, ya vamos a participar igual. Ya, así me gusta. Oiga, don Esa es la Luis, actitud. Don Luis, si a usted con el profe, nosotros le entendimos a los dos. Así que no venga aquí a picarse, participe nomás. Ya, a ver, miren. La sociedad rusa, antes de la revolución, nosotros vamos a decir que eran 2 grandes grupos. Un grupo muy privilegiado, que tenía el dinero, que vivía muy bien, y un grupo muy pobre, que eran campesinos y proletarios. Entonces no teníamos una sociedad de clases, pues no había una clase media, una clase alta y una clase baja, sino que habían 2 clases solamente. Una clase muy rica y muy privilegiada y una clase muy pobre. ¿Ya? Por otra parte, también los antecedentes de la Revolución Rusa, lo que yo les decía, un atraso industrial, un gobierno absolutista, o sea, un antiguo régimen, una crisis económica, Rusia estaba peleando una guerra, había malas cosechas y estaba todo mal en Rusia. Después, ¿qué pasó? Lenin, que en este peladito que está ahí, él dijo, ¿saben qué más? Esto no se puede hacer más. Y nosotros no podemos salir más de esta crisis. Así que lo que tenemos que hacer es nosotros como trabajadores tomarnos el poder. ¿Ya? ¿Y cuáles eran las ideas que tenía este hombre? Este hombre tenía las ideas de Marx, pero las reinterpretó de nuevo. Entonces, cuando dice, no, al marxista, jamás le dio Marx. ¿Ya? Entonces, Marx decía lo siguiente, que solamente las revoluciones podían ser burguesas. O sea, ¿qué quería decir esto? Que las revoluciones las podían hacer gente con plata. Pero dentro de su teoría, él decía que los trabajadores también podían hacerlo. Porque los trabajadores, en cierta medida, ellos también vivían en las ciudades y eran quienes generaban la riqueza, no los ricos. Sino que nosotros como trabajadores podíamos generar riquezas y esas riquezas tenían que repartirse entre las personas que las generaban, no entre las personas que explotaban. ¿Ya? Entonces, Lenin le dio una vuelta de tuerca a esto y dijo, ¿saben qué más? Marx dice que los campesinos no pueden hacer nada, pero acá en Rusia son casi todos campesinos. Entonces vamos a organizar a los campesinos y que ellos puedan producir y repartir las tierras y repartirse sus riquezas. ¿Ya?
Eso era lo que decía en este caso Marx y lo que decía Lenin. ¿Alguien ha tenido una autolada alguna vez? ¿O se ha subido algún autolada? ¿Nunca? ¿Nadie? No, profe. ¿En qué mundo viven ustedes? Pero si el lava del Mercedes del pueblo. Los autos Lada eran autos que eran duros como palo. Se arreglaban con un chicle y un rollo alambre faro. Podían haber 40 grados bajo cero y funcionaban igual. ¿Y por qué? ¿Por qué yo saco el ejemplo de los Lada? Porque los autos Lada, que nosotros, o que han visto o que han escuchado, la gran gracia que tenían es que eran tan sencillos que hasta un campesino, sin mucha instrucción y solamente con el mantenimiento que él sabía darle a sus maquinarias agrícolas, él podía arreglar el auto. Y es el principio, en este caso también, de los rusos. Hacer cosas sencillas que todo el mundo pueda utilizar y entender. ¿Ya? Entonces, estas ideas llevaron a una revolución y se pusieron a pelear dos grupos. ¿Alguien vio la convención constitucional o no? Cuando se instaló hace una semana. Quedó la pura escoba en esa cuestión. Ya, pero ¿alguien vio las primeras votaciones o no? Cuando eligieron a Elisa Loncón como presidenta. No, profe, yo no lo vi. Ya, yo les voy a contar lo que pasó. Primero se lanzaron como varias candidaturas, ¿ya? Y al final, a medida de que fueron dando vueltas de votaciones, eh, se fueron descartando los candidatos. Entonces, al final, ¿quién eran los candidatos que estaban? Los candidatos eran Elisa Loncón, Harry Jürgensen, que es un político de ultraderecha, y otra niña que era de apellido Dorador. Al final, Harry Jürgensen, quien era, en este caso, el candidato de la derecha, él obtuvo siempre la misma cantidad de votos, que eran 34. Para salir elegido se necesitaban 78. Por ende, jamás iba a salir elegido. ¿Por qué pasaba esto? Elisa Loncón salió con una mayoría como de 120 votos. Todos los grupos que anteriormente votaron por distintos candidatos que los representaban, se empezaron a unificar y levantaron la candidatura de Elisa Loncón como presidenta. La derecha terca, como siempre, lo único que hacía era votar por ellos, por ellos, por ellos, por ellos y militarmente. ¿Y esto por qué se produce? Porque cada vez que va a haber un cambio, hay gente que está muy cómoda con lo que ya estaba. En este caso, para los rusos, el ejército blanco, que eran los que defendían al zar, estaban muy cómodos con el zar, porque ellos tenían el poder, ellos tenían el dinero y tenían el control del imperio. ¿Ya? En cambio, el otro grupo, que era el grupo que fue y salió a las calles a pelear, era un grupo que era mayoritario, que eran muchos más. En este caso, era un grupo que ellos querían cambios y querían cambios profundos. Y más, esos cambios eran tan profundos que era acabar de primera fuente con los reyes,
acabar con el dominio del zar y todas las tierras que tenía el zar, repartirlas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajo su óptica y bajo su mirada, la tierra es de quien la trabaja, no de un solo dueño. ¿Por qué? Porque hay que comer y todo eso nosotros tenemos que alimentar al resto del pueblo. En cambio, el otro grupo, que en este caso son los mencheviques, que eran los contrarrevolucionarios, ellos no estaban ni ahí porque ellos estaban súper cómodos. Hoy en día pasa eso, ¿no? Pasa que hay un grupo que está muy cómodo y que quiere evitar los cambios, aunque una gran mayoría los necesite. ¿Qué creen ustedes? Los escucho. ¿Me escuchan bien? ¿Tienen problemas de señal? ¿Qué creen ustedes con esto? Si no pueden El hablar, rico, por ejemplo, nunca va a querer dejar de ser rico, po. Entonces siempre le va a convenir que siga igual todo. Claro, o sea, ese es el punto, que por muy malo que sea algo para la gran mayoría, siempre va a haber alguien que se va a ver beneficiado. Y esa persona que se va a ver beneficiado no va a querer soltarlo nunca, pero nunca, 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 jamás en la vida. Es como que uno que esté muy bien y uno diga, ¿saben qué? Ya usted está muy bien, pero la vamos a mandar a, no sé, a Punta Arenas a cultivar salmones. Y yo no tengo idea de cómo cultivar salmones. Y le vamos a pagar 1/3 de su sueldo, de lo que usted gana hoy en día. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó en este tiempo. Pero consideremos que las personas que estaban bien en ese tiempo, bien por decirlo de alguna manera, en Rusia eran el 3% de la población. O sea, imagínense si Rusia fueran 100 personas, 3 estaban bien y 97 estaban mal. ¿Ya? Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Entonces se levantaron 2 revoluciones, una en febrero y otra en octubre, y al final lo que pasó fue que durante la Revolución de Octubre se volvió más violenta, como más fuerte, así más... Y aquí es donde se empieza a configurar el comunismo de guerra, en este caso la forma soviética, y la hacen cortita. Dicen, ya, nosotros ya nos ganamos nuestro país, vamos a declarar una república, y al mismo tiempo vamos a instaurar la dictadura del proletariado. ¿Qué significa la dictadura del proletariado? Significa que el gobierno va a ser de trabajadores. ¿Ya? Y en este caso, ¿nosotros qué vamos a hacer? Las tierras las vamos a nacionalizar y las vamos a repartir entre los campesinos para que las trabajen, y al mismo tiempo
vamos a hacer un control estatal de los medios de producción. O sea, ¿qué significa esto? Que el Estado va a controlar la industria. ¿Usted puede tener su industria? Sí la puede tener. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser su industria? Usted puede fabricar zapatos, puede fabricar ropa, puede fabricar pequeña maquinaria, pero todo lo que tiene que ver con la electricidad, con el agua y con el acero es del Estado. ¿En Chile fue así o no? ¿Durante algún tiempo? ¿Alguien ha ido a Huachipato alguna vez o no? Sí, de pasadita. Ya. ¿Cierto que hay una tremenda planta que hay ahí de acero? Sí. Ya. Esa planta de acero era del Estado. El Estado con un grupo de privados dijo, ¿saben qué más? Ya, yo como Estado voy a colocar unas lucas y vamos a invertir en acero, porque nos sale muy caro comprar acero afuera. La compañía Acero del Pacífico, la CAP. Entonces el Estado dijo, ya, pues, yo los invito a ustedes a invertir. Ya un grupo de personas dijo, ¿saben qué? Yo voy a colocar mis lucas acá, me tinca esta idea. Y con una cooperación entre el Estado y los privados, Chile fue uno de los países en la región que empezó a fabricar su propio acero. Y por eso bajaron los precios, entre comillas, del acero, y también se dio empleo a la gente fabricando acero en la fundición de Huachipato. Endesa, ¿alguien ha vivido en Santiago, no? De los que... Sí, Sí, profe. Ya, sí, profe. ya. De quienes han vivido en Santiago, ustedes recordarán que... ¿Cómo se llamaba la empresa que da la luz en Santiago? En él parece, profe, no me Ya, recuerdo muy Enel. bien. Ya, y antes de Enel, ¿cómo se llamaba cuando tenía chispita? Chilectra. Chilectra. Ya, ¿y se acuerdan que en el logo de Chilectra abajo decía Endesa? Decía Chilectra, una empresa de Endesa. Cállese. Ya no le dijo que hable. Ya. Y Endesa significa Empresa Nacional Eléctrica, Sociedad Anónima. O sea, la luz también la controlaba el Estado. Por eso la cuenta de luz no era cara. O sea, todo lo que era generación de electricidad lo generaba el Estado y Chilectra lo repartía. Entonces, esta idea también se aplicó en Chile y se aplicó en gran parte del mundo. Y después vamos a explicar por qué se empezaron a aplicar, ¿ya? O sea, vamos a decir que el comunismo que instauraron los rusos les ayudó a salir de una crisis profunda. Y como todo sistema, se degradó con el tiempo, ¿ya? Entonces, Rusia pretendía vivir en el comunismo para siempre. ¿Pero qué pasó? Se degradó con el tiempo. El mismo sistema capitalista se ha degradado con el tiempo. Porque todos los sistemas se degradan. Entonces vamos a decir cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa. Vamos a decir que fue la primera revolución comunista triunfante en el mundo. La Rusia se transforma en una superpotencia económica y bélica. O sea, ellos de verdad se transformaron de un país muy pobre a un país muy poderoso. Y se transformaron por un país muy poderoso por esto, por lo que se llama la nueva política económica. ¿Qué significa la NEP? La NEP significa una mezcla entre capitalismo y socialismo. O sea, lo que estaba hablando yo. Ya una parte de las empresas del Estado y otra parte de las empresas de privados. Y hagamos negocio. Y no tiene por qué estar separado el Estado de los privados. ¿Ya? Usted puede tener su fábrica sin ningún problema, pero todo lo que es estratégico para el desarrollo del país tiene que ser controlado por el Estado. Porque se imaginan que de hoy a mañana, en Teodoro, ustedes que el agua, ¿cómo
¿Es Agua de Araucanía o es un comité gigante? ¿O una cooperativa? Comité. Es un comité, profe. Ya. Por ende pagan un agua muy barata, ¿cierto? Así es. Ya. En mi pueblo, los Laureles, también tenemos un comité y lo que más defendemos como pueblo es nuestro comité de agua. ¿Por qué? Porque si nosotros vendemos el comité, nos quedamos chupándonos el dedo feo. Feo, feo, feo. Ya, así que jamás, por favor, jamás vendan el comité del agua. Las cuentas de agua ya son como de 3 lucas. En Temuco, las cuentas de agua son de 15 lucas. ¿Y en Santiago cuánto una cuenta de agua? 80. 80, 90 lucas. Ya. ¿Y por qué se produce eso? Miren, el comité de agua potable que tenemos nosotros, técnicamente es del Estado. ¿Ya? Y nosotros somos socios de ese comité, o sea, nosotros somos socios del Estado y por eso el Estado, entre comillas, nos dice ya, ustedes administren, ustedes recauden, pero nosotros les vamos a subsidiar algunas cosas, como por ejemplo es las mantenciones y les vamos a subsidiar también, en este caso también, les vamos a subsidiar para que ustedes potabilicen el agua. En cambio, si se deja esto libremente a manos de privados, ¿ustedes creen que vale lo mismo un litro de agua? O sea, un litro de agua en Santiago es lo mismo que un litro de agua acá en el sur. Es exactamente lo mismo, es un litro de agua. Pero ¿por qué allá vale 10 veces más? Siendo que un agua es agua reciclada, ni siquiera agua limpia. Porque está más escasa. Ni siquiera es por eso, es por el manejo de los privados. Es porque ellos pueden, en Chile nadie regula precios. Es como lo que hablábamos el otro día, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las planchas de OSB? No han subido los costos de producción y la gente compró stock desde hace mucho antes. Y aún así, yo todavía cambio mi auto por 3 planchas de OSB. Así que quien tenga 3 planchas de OSB, cambio Mitsubishi Mirage 2017 por Se lo cambio, profe. Sí, pero necesito la de 240, sí. ¿Tiene planchas de 240? ¿Ya? Así de caro están. Así de caro está la vida, ¿ya? Y es porque no se regulan los precios. En cambio, para salir de la crisis que hizo en este caso Rusia, que era la nueva política económica. Y esta era, en primer lugar, una estructura que era mezclar capitalismo y socialismo, donde el Estado controla la estructura económica. O sea, le va a decir, ¿sabe que todos tienen derecho a casa? Usted no puede cobrar más de esto por la casa y los materiales no van a costar más de esto, dándole a usted una ganancia y también un precio accesible a la persona que pueda comprar esta casa. ¿Ya? Ese fue el sistema, se reguló el capitalismo. Y eso fue lo que no le gustó a los capitalistas. ¿Por qué? Porque ellos ganaban mucho y ahora empezaron a ganar menos y tenían que entregar el mismo servicio. Entonces, esa es una de las grandes temáticas con este caso, lo que pasó en Rusia. Ahora, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos al mismo tiempo? Ya, Estados Unidos en este tiempo era un país muy poderoso, muy rico, muy rico, ¿ya? Pero 10 años después, en Estados Unidos, en 1929, hubo un gran problema. ¿Cuál fue este problema? Volvamos atrás un poquito. Miren la línea de tiempo que tenemos acá. Mientras los rusos estaban pium, metabalazo, en Estados Unidos estaban viviendo los locos años 20. O sea, había mucha plata,
la gente hacía lo que quería, el capitalismo daba sus mejores frutos, muy desregulado, muy desregulado. O sea, si yo quería vendía 1, vendía 100, me daba lo mismo. ¿Por qué? Porque había mucha plata. Fue una época muy exitosa para Estados Unidos. Pero todo lo que sube Baja. ya, menos la benzina. Ya, miren, tiene que bajar. Pero el problema es cuando uno mientras más alto sube, más fuerte el Más fuerte porrazo. es el porrazo. Venezuela, yo les voy a contar un poquito de Venezuela. Venezuela era un país estúpidamente rico. Muy rico, de verdad, riquísimo. Eran los principales consumidores de whisky a nivel mundial. O sea, en Venezuela había un mercado del lujo, la gente se iba a comprar plata a Miami, o sea, se iba a comprar ropa a Miami porque era total, o sea, la plata ahí salía de todas partes cuando descubrieron petróleo. Y este chorreo llegó también hasta las personas. Después llegó Chávez, y con Chávez siguió chorreando la plata. Siguió chorreando la plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chávez era un muy buen negociante. Chávez le decía, aquí huele a azufre, aquí está el diablo, aquí está George Bush. Pero a la media hora le estaba vendiendo petróleo. ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que cuando murió Chávez, quien era este gran negociante, se les cayó el negocio. Ya no tenían a esa persona que les vendía petróleo. Entonces, ¿qué hicieron? Venezuela cayó en una crisis, ¿ya? En una gran crisis. En Estados Unidos pasó lo mismo, o sea, teníamos esta gran bonanza donde la gente gastaba, y se cayó. ¿Y por qué cayó? ¿Ustedes saben cómo funciona la bolsa o no? La bolsa de valores. Con acciones. Con acciones. ¿Y qué representa una acción? O saco mi pizarrita. Saque la pizarra, profe. Ya, vamos a sacar la pizarra. Eso quería escuchar. Ya. Miren, nosotros vamos a explicar el mercado de valores. Ya. Usted tiene una empresa. La vamos a dibujar igual que los niñitos chicos. Ya está tirando mito. Usted, esta empresa, ¿cierto? ¿Qué tiene una empresa? Vamos a decir que yo fabrico en este caso autos. ¿Yo qué necesito? Materias primas. Necesito trabajadores. Y necesito, en este caso, maquinaria. ¿Ya? A esto le vamos a llamar tierra. A esto le vamos a llamar trabajo. Y esto le vamos a llamar capital. Esta suma de tres cosas, ¿qué me va a dar a mí? La tierra, el trabajo y el capital. Un producto. Un auto. producto, exactamente. Y este producto vamos a decir que es un bien.
¿Ya? Y en la medida que yo vendo más bienes, yo gano más dinero. Pero este dinero, ¿yo qué hago con él? ¿Lo reinvierto para fabricar más bienes? Un porcentaje se va a ir a reinversión. O sea, un porcentaje vuelve a la empresa y vuelve para comprar de nuevo el mismo ciclo. ¿Ya? Y otro porcentaje del dinero se invierte. Y se invierte en otras cosas. En otros bienes. ¿Cuál era el problema? Es que esto funcionó así durante muchos años hasta que a alguien se le ocurrió y decir lo siguiente. Oye, nosotros tenemos que primero fabricar un producto para tener plata, ¿cierto? ¿Y cómo sacamos más plata de esto sin fabricar nada? Y aquí es donde nace la bolsa. Nosotros virtualmente vamos a agarrar esta empresa y la vamos a partir en muchos pedacitos. Y cada uno de estos pedacitos vamos a decir que es una acción. Entonces, ¿esta acción qué representa? Representa el capital de la empresa. O sea, yo soy yo soy dueño de las tuercas de la máquina que ocupan para doblar fierro. ¿Ya? Y como soy dueño de las tuercas de la máquina para doblar fierros, yo soy dueño de un porcentaje de la empresa. Y ese porcentaje yo lo voy a representar, en este caso, en un precio de acción. ¿Ustedes saben cuánto valen las acciones? Una acción en promedio vale como 150 pesos. ¿Ya? Pero las acciones, ¿ustedes cómo creen que se venden? ¿De a una o de a muchas? Muchas. De muchas, ¿cierto? Entonces, ahí llamamos estos paquetes que son estos porcentajes de la empresa que yo tengo. Por ende, esto me permitía a mí, esta plata que yo invertía, que sacaba de acá, compraba acciones de otras empresas. Y eso se llama un ciclo. O sea, gano plata acá, la reinvierto acá y saco más plata. Entonces esto genera riqueza. Pero si yo no regulo esto y yo digo, y empiezo a tirar rumores y digo, ¿saben qué? El precio de la acción, mi empresa está tan bien, pero tan bien, pero tan bien que no vale 150 pesos, vale 500 pesos. Entonces yo voy a decir, oh, ¿saben qué? Esta está subiendo. Y si yo saco mi plata que gané vendiendo autos y le invierto en estas acciones que hoy van a valer 500, probablemente mañana, si a la empresa le da bien, ¿cuánto van a valer? El doble. Lucas. Entonces, por cada acción que yo compro, ¿cuánto gano? 500 pesos. O sea, más del doble. Pero todo esto se basaba en una mentira. La empresa en realidad estaba quebrada hace rato. Entonces la gente hacía esto y esto se llama especulación.
¿Ya? O sea, la gente especulaba e inventaba rumores diciendo que estaban muy bien las empresas para que la gente comprara. Y cuando la gente iba a ver las empresas, se sentían estafados. ¿Y quiénes hacían esto? ¿Qué grupo de personajes? Un grupo que se llamaba los especuladores. Que ahora son los mismos que venden la placa de USB que valía 4.500 pesos en 15 lucas. Eso se llama especulación. Mentir para hacer subir los precios. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Ya. Y esto fue lo que pasó en Sí, Estados profe. Unidos durante este periodo. ¿Los rusos podían especular o no? ¿Ellos tenían un mercado de valores donde podían especular los precios o los fijaba el Estado? Recuerden que los El rusos Estado. son comunistas, por ende los fija el Estado. Entonces, ¿por qué Estados Unidos entró en crisis y la Unión Soviética fue hacia arriba? Porque eran dos modelos muy distintos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a continuar. Y lo que pasó fue lo siguiente. La especulación, o sea, lo que yo les expliqué recién, por parte de los accionistas más visionarios, expandió el temor en masa de una caída de la economía. Ante la posible pérdida de ganancias, las empresas y bancos e industrias vendieron todo. O sea, ¿qué pasa si yo tengo, en este caso, 100 vacas? Ya, ¿cuánto vale una vaquilla? 500.000 pesos. Y hay fiebre aftosa, o sea, están las vacas locas. Y la fiebre de las vacas locas viene en Freire. ¿Qué voy a hacer yo con mis vaquitas? Venderlas. Ya, y ya van a costar 500.000 pesos. Van a valer menos porque van a haber muchas. O sea, toda la gente va a vender, pues entonces van a valer nada. Y eso fue lo que pasó acá. Producto de la especulación. O sea, yo voy a echar a correr un rumor ahí en Freire y les voy a decir, ¿saben qué? ¿Saben qué, amigos? Encontraron fiebre aftosa ahí en Freire. No, se van a empezar a morir las vacas, le va a dar el mal de las vacas locas y hay que sacrificarlas nomás. Así que, ¿por qué antes de que llegue, por qué mejor no me las vende? Y voy a ir lleno, mi autito lleno de vacas arriba, ¿ya? Que mi autito es chiquitito. Ver lleno con vacas. Pero el problema que pasó fue lo siguiente. Quienes Ahí vino quisieron la crisis aprovecharse de esta económica. situación se dieron cuenta que ellos también habían caído en su propia estafa. O sea, en realidad la plata no valía nada. Entonces, Ahí vino aunque la crisis del 29 esa fue la crisis del 29. y generó la guerra igual, un poco, Y en esta parte. también, no. La guerra es una consecuencia de la crisis del 29. O sea, la primera guerra afectó tanto a los países que Estados Unidos también, ellos habían dado crédito a los europeos y los europeos no pudieron pagarlo. Entonces, cuando ellos dijeron, vamos a sacar plata del chanchito para salir de la crisis, no había plata en el chanchito. Entonces, esta fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora dice, los accionistas entran en pánico para el día 24 de octubre de 1929. Todos intentan vender sus acciones hasta el 99% más baratas del usual. O sea, ¿qué significa esto? Si usted su vaquilla valía 500.000 pesos, ahora usted la va a estar vendiendo en 5 lucas. O sea, con la plata que yo tengo en mi billetera puedo comprarme como 4 vaquillas. Algo impensado, ¿ya? Y al mismo tiempo, no hay compra, o sea, nadie compra. Y al no comprar,
todas las vaquillas al final se van a morir. En este caso, todas las acciones, como nadie las compró, se murieron. No le inyectaron más plata a la empresa. Millones de personas, productores, comerciantes, bancos, empresas e industrias lo pierden todo, el crédito se cierra, o sea, le van a decir a usted, ¿sabe qué más? Nosotros nunca más le vamos a dar crédito, se cierra el crédito. Y los ahorros y las inversiones de décadas se pierden sin remedio. O sea, quedó la pura y santa escoba. ¿Y esto qué conllevó? Consecuencias económicas. Miren, entre 1929 y 1931, la producción se reduce en 1/3 en Estados Unidos. O sea, la forma de salir de la crisis sería producir más cosas. ¿Ya? Fomentar la economía, dar más empleo, vender más barato, pero vender más. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Como no había plata para nada, ni siquiera para comprar materias primas, la producción bajó en 1/3. O sea, había menos plata y había menos cosas también. ¿Y eso qué hace también? Que los precios suban. El desempleo aumenta de un 7 a un 27. La crisis económica a partir de la década del 30 se hace mundial, porque Estados Unidos, como él prestaba plata y no se la podían devolver, ellos tampoco se podían recuperar. ¿Ya? Dice, Estados Unidos deja de prestar dinero a naciones en Europa y América Latina. Deja de comprar a países exportadores de materias primas como Chile, afectando gravemente a las economías vendedoras. ¿Por qué Chile tiene que dejar el modelo exportador? ¿Se imaginan que el día de mañana los chinos dicen, ¿saben qué más? No le vamos a comprar más cobre porque nosotros encontramos cobre? ¿Qué pasaría con Chilito? Entraría en crisis. Y ya le pasó una vez con el salitre. El mayor comprador de salitre era Estados Unidos. Y Chile entró a crisis por lo mismo. No, si esta gente es muy porfiada. ¿Ya? Después, sociales. ¿Cuáles fueron las causas sociales? Miseria y hambre como resultado del desempleo. O sea, la gente de verdad no tenía que comer, tenía que comer pasto, tenía que comer raíces. Y la gente que vivía en las grandes ciudades se fue a vivir al campo. Porque en el campo nosotros tenemos un dicho. ¿Y cuál es ese dicho? Si no hay pan, ¿nunca lo han escuchado? Si no hay pan, hay papas. ¿Hay papas? Sí, yo ¿Ya? justo estaba diciendo eso, profe. Ya. Si no hay pan, hay papas. Entonces la gente optó por irse a vivir al campo. Porque al menos en el campo uno puede cultivar y puede rescatar algo. En cambio, en la ciudad uno no puede cultivar. O sea, ¿qué puede cultivar? Un cilantrito que uno tiene colgando ahí y un poquito no sé, de un mixto para echarle al mate. Y sería todo. Y eso es lo que uno puede cultivar en la ciudad. ¿Ya? Entonces, la gente, como tenía mucha hambre, perdió sus casas porque no las pudo pagar y aumentó el vagabundeo. O sea, la gente se fue a vivir a las calles. La clase media se empobrece y aquí, siempre que hay una crisis, ojo con esto, siempre va a haber un grupo que se va a ver beneficiado y un grupo que se va a ver más empobrecido. ¿Qué pasó con la pandemia con nosotros? ¿Los ricos en Chile se volvieron más ricos o no? Sí, profe. Miren, el último informe de una revista que calcula las fortunas, que se llama Forbes, dijo que con la pandemia durante el año 2020, o sea, el año anterior, los mayores capitales crecieron en Chile, mientras que la gente se empobreció más. O sea, quienes controlaban la economía, ellos aumentaron los precios y crecieron más, aumentaron las fortunas, y la gente que tuvo que pagarla, evidentemente, descendió su nivel económico. Y como tercera cosa, imagínense, hay hambre, no hay trabajo, perdí mi casa, me tengo que ir a vivir a la calle. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Qué causa eso en las personas?
Las personas estarían enojadas, ¿o no? Rabia, impotencia. La tremenda rabia, o sea, la gente estaba muy, muy enojada y decía que todo era culpa de los políticos y culpa del Estado y culpa, pero culpaban, ¿quiénes son los verdaderos culpables de todo esto? ¿Es el Estado por no regular junto con los especuladores o no? Ellos son, exactamente. Y el Estado dijo, ya, pues nosotros tenemos que ponernos las pilas ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El New Deal, que significa el nuevo trato. El nuevo trato, Estados Unidos dijo, ya, aquí tenemos que ponernos los pantalones largos y tenemos que ser bien hombrecitos y bien mujercitas para salir de esta crisis. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a convocar a un caballero que él siempre habló de los sistemas mixtos, o sea que el sistema tenía que ser el Estado junto con los privados. ¿Ya? Y eso lo vamos a llamar el estado de bienestar. Este caballero lo llamaron y le dijeron, ya, ¿usted qué nos recomienda para salir de esta crisis? Este caballero dijo, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El Estado tiene que crear empleos e inversión. O sea, en Chile, ¿qué se dice siempre? ¿La torta está mal repartida o no? Sí, pues, obvio. Sí. Muy mal repartida. Entonces los gringos dijeron lo siguiente. ¿Saben qué? Sí, la torta está mal repartida, pero lo que tenemos que hacer es fabricar, o sea, es fabricar más tortas para que podamos repartirlas mejor. Y eso hicieron, mano a la obra. El Estado dijo ya, yo voy a sacar mi billetera y yo voy a empezar a invertir junto con los privados. Entonces, yo como Estado empresario voy a fabricar más tortas y a medida que fabriquemos más tortas, más porciones de torta le van a tocar a las personas que trabajan. ¿Ya? Eso fue lo primero. Después, fomentó la cooperación y el aseguramiento de los sectores más vulnerables por medio de la protección estatal. O sea, ellos dijeron ya, hay gente que de verdad está muy mal y esa gente nosotros tenemos que protegerla. No regalarle, sino que protegerla. ¿Ya? Después dijeron, vamos a fijar horarios de trabajo y vamos a determinar el monto del salario mínimo bajo la participación libre de sindicatos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los trabajadores tienen que cuidarse entre ellos y tienen que sacar un sindicato. ¿Ya? Y vamos a fijar una jornada de trabajo. Las personas tienen que trabajar 8 horas. ¿Ya? Y al mismo tiempo nosotros vamos a determinar un salario mínimo. O sea, esto es lo mínimo que va a costar una hora de su trabajo en Estados Unidos. ¿Usted sabe cuánto es el salario mínimo en Chile por hora? ¿Cuánto es un salario mínimo? En nuestro chilito. 300, ¿3.31 o no? 330 y... Sí, por ahí te aparece. Subió ahora parece, como 500 pesos. 3.37. ¿Ya? Desde el 1 de mayo en adelante. Eso. Ya. Sí, porque era 336 500. Sí. Ahora vamos a ver cuánto vale una hora. Calculadora de sueldo. No, calculadora. Tenemos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y yo les voy a decir lo siguiente. Usted trabaja 8 horas diarias por 20 días, ¿cierto? Su jornada son 160 horas. Estas 160 horas, nosotros vamos a dividir 337 dividido en 160. 2.106 pesos es el valor hora mínimo que se puede pagar en Chile por realizar cualquier trabajo. O sea, el mínimo. ¿Ya? Ahora bien,
Entonces, antes no existía el sueldo mínimo. O sea, le pagaban lo que querían, ¿no? Porque estaba desregulado. Después, ¿qué hizo? Y esto es importante, se asegura una garantía estatal de los depósitos. ¿Alguien ha pedido un crédito alguna vez o no? Sí, ¿A ustedes le han dicho la garantía estatal de los depósitos o no? ¿Le han explicado lo que es eso? No, profe, no lo explican. Ya. La garantía estatal de los depósitos es lo siguiente. Usted cada vez que mete su platita en el banco, el Estado le garantiza que cuando usted la vaya a sacar, esté ahí. ¿Ya? Entonces, cuando uno pide un crédito, que en realidad es que a uno le presten plata, el Estado garantiza que cuando a mí me prestaron esa plata, yo la vaya a sacar, esa plata esté ahí. ¿Ya? Antes no pasaba eso, no había una garantía estatal de los depósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no garantizaba que estuviera ahí porque el banco se podía ir a crisis o se podía ir a quiebra y robarle la plata. ¿En Chile pasó esto, no? ¿El Banco de Talca? El Banco de Talca, pues Piñerín se robó toda la plata de los talquinos. Y en ese tiempo no había garantía estatal de los depósitos. Es más, en Chile la garantía estatal de los depósitos es relativamente nueva. Es como del 2000 más o menos. Entonces, ojo con esto, la garantía estatal, o sea, el Estado garantiza de que si yo saco mi plata va a estar ahí. Y si no está, el Estado me la pone. ¿Ya? Entonces, ahí los fondos se aseguran. ¿Ya? Y, ojo con esto, y esto es muy importante. Ya, tenemos todo esto, pero tenemos que financiarnos. ¿Cómo lo vamos a financiar? Esto se financió por el cobro de impuestos y es un cobro de impuestos que igual es alto. O sea, yo les pregunto a ustedes, si usted tuviera una salud asegurada, una educación y una pensión asegurada, ¿usted pagaría más impuestos? Sí, Evidentemente, yo creo, yo también, o sea, yo pago más impuestos. Pues yo digo, ¿saben qué? Su hijo va a tener una buena educación y usted no va a tener que pagarla. Usted va a ir al consultorio y ya no va a haber un consultorio, sino que vamos a tener 3 consultorios, donde usted no va a esperar más de media hora para ser atendido. ¿Ya? Y por otra parte, también usted va a tener una pensión decente, que va a ser similar al sueldo mínimo que usted ganaba o un poco más. ¿Ya? O sea, es como que nosotros hoy en día ganáramos una pensión como de 500 lucas, que es como un promedio de sueldo. ¿Ya? Pero usted tiene que pagar más impuestos. En Chile se paga el 19% y vamos a pasar del 19 al 40%. O sea, vamos a vivir con menos plata, pero al mismo tiempo vamos a gastar menos plata en cosas que ya están aseguradas, que en este caso vendría a ser salud, educación y previsión. O sea, usted no tendría la necesidad en este caso de ir a pagar una consulta particular. ¿Por qué? Porque a usted se le va a garantizar su atención. Si usted quiere, va. No hay ningún problema. Si quiere otra segunda opinión, vaya. No se van a eliminar los médicos particulares. Pero usted no va a entrar en la necesidad de, en este caso, tener que ir a pagar a un médico porque no le sale la hora nunca. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y todo esto que nosotros vamos a decir, este paquete que sacó a Estados Unidos de la crisis, le vamos a llamar el estado de bienestar. ¿Ya? Chile tuvo un estado de bienestar hasta septiembre del 73. O sea, yo antes del 73 podía estudiar gratis, podía ir al hospital gratis, no me iban a cobrar, no existía el SOME, no existía FONASA. Y por otra parte, las pensiones eran bastante buenas. Mi papá se jubiló con el sistema de pensión antiguo y mi papá recibió una pensión de 300 lucas, que para el tiempo era un muy buen sueldo. ¿Ya? Entonces, esta política se instala en Estados Unidos
y en algunos países de Latinoamérica, pero en Europa hicieron otra cosa. Hicieron la autarquía, que significa que ellos no le compraban nada a nadie y todo lo producían dentro. Y Gran Bretaña y Francia, ellos acuden al proteccionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos protegen su industria, como se hacía en Argentina. ¿Ya? O sea, le ponían impuestos muy altos a todo el producto que era extranjero para hacer trabajar sus fábricas y volvemos a la idea de las tortas, fabricar más tortas y repartirlas mejor. ¿Ya? Eso es lo que pasó en Estados Unidos para salir de la crisis. En cambio, estos problemas jamás los tuvieron en Rusia porque el Estado ya controlaba. Acá el Estado tuvo que venir a controlar. Tuve que venir a ponerle el cascabel al gato. Bien, ¿les parece si nos tomamos un descansito? Bueno, profe. Ya, Bueno, profe. ya. 10 minutitos. 5 para las 11 nos juntamos, ¿les parece? Bueno. Ya. Ya, profe.
Bien, volvemos. Bien, ¿qué pasó después? ¿La gente salió de la crisis? Sí, en Estados Unidos se salió de la crisis. Y ahora nos devolvemos a Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa de nuevo? En Europa estaba pasando lo siguiente. ¿Ustedes creen que la crisis se superó en Europa o no? ¿O después de la crisis del 29 y que Estados Unidos dejó de enviar plata para reconstruir Europa? ¿Se solucionó la crisis o no? No. No, ¿cierto? No, no, en Europa están cagadísimos. Mal, 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 pero mal, mal. Imagínense, murieron como 30 millones de personas. Aparte de haber muerto 30 millones de personas, destruyeron todas las fábricas y se destruyeron todos los campos en la guerra. Hasta el día de hoy, que han pasado 100 años de la guerra, 100 años de la Primera Guerra Mundial, todavía hay campos que no se pueden utilizar porque están llenos de bombas. Están llenos de bombas. O sea, alguien pasa con su tractor por encima y queda la escoba. El bosque de las Ardenas no se puede ni siquiera cruzar. ¿Ya? Porque llenaron de minas ahí antipersonales. ¿Qué estaba pasando? En este caso, en Europa, dice, los gobiernos democráticos no pudieron dar respuesta a la crisis del 29. ¿Ya? O sea, ellos no pudieron dar respuesta. No fueron culo nomás de salir de la crisis como si fue en Estados Unidos. Entonces, lo que pasó fue que se provocó un desencanto en la población, o sea, la gente estaba muy mal, ¿ya? ¿Esto qué dio? Dio origen a lo que vamos a llamar los regímenes totalitarios, ¿ya? ¿Qué significa que algo sea totalitario? Que algo sea total, que evidentemente no es una marca de... no va a ser una marca de lubricante, ¿ya? ¿Qué es que algo sea total? ¿Don Luis está por ahí o no? ¿Qué significa que algo sea totalitario? Que se acaban las libertades. Correcto, o sea, algo totalitario es algo que todos los poderes se concentran en una persona, ¿ya? En este caso, también vamos a decir que fueron las sociedades de masa, o sea, gente que no pensaba mucho y que ya sigamos, vamos adelante, muy del discurso, ¿ya? Entonces vamos a decir que se generaron 3 estados totalitarios. Vamos a decir que la idea de los alemanes que fue el nazismo, el fascismo en Italia y el tercero fue el comunismo estalinista. O sea, todo lo que construyó Lenin, todo lo que avanzó, Stalin lo transformó en una dictadura. O sea, todos los avances,
todos los avances, en este caso, de Lenin, que fue como el padre de la Revolución Rusa, una vez que Lenin murió, al poco tiempo, Lenin no estuvo más allá de 5 años en el poder, y cuando murió, porque Lenin ya era viejito, cuando murió, tomó el poder Stalin, y Stalin lo transformó esto abiertamente en una dictadura como la que conocemos ahora, ¿ya? Y nosotros vamos a observar esta lámina y tenemos dos formas de ver sistemas políticos, ¿ya? En uno tenemos el Estado democrático, que es nuestro Estado como lo conocemos hoy en día, no muy participativo, pero sí representativo. Y la democracia, que se basa en el respeto, la pluralidad de ideas, o sea, que tengamos distintas ideas, y la diversidad étnica, social y cultural, ¿ya? O sea, nosotros vivimos en una sociedad que es muy diversa, ¿ya? O sea, hay distintas clases sociales, vivimos personas de distintas etnias dentro de este territorio, sobre todo nosotros que vivimos en la Araucanía, que vivimos en el Gualmapu, donde somos todos mestizos, y también una herencia cultural también que es muy mestiza, ¿ya? Así que, en este sentido, nosotros vivimos en un Estado que es democrático, ¿ya? El Estado es un Estado con una separación de los poderes, ¿ya? Y también existen diversos partidos políticos. Y nuestros derechos, en este caso, nuestros derechos son libertades que están garantizadas en la Constitución. O sea, a nosotros no se nos puede colocar una pistola en el pecho y mandarnos a hacer trabajo forzado, ¿ya? No, no funciona así. En cambio, la respuesta a la crisis que se dio desde Europa fue a través de ¿qué cosa? Del totalitarismo. ¿Y este totalitarismo en qué se basa? Se basa en una ideología que es única, o sea, o usted piensa como el líder o se come un balazo, ¿ya? O lo mandamos a picar piedra hasta que usted se muera. Aspira a crear un hombre nuevo, o sea, no ese hombre que tiene que ser diverso, que tiene que vivir con otras etnias, con otras sociedades y otras culturas que son distintas a la suya y respetarlas, sino que esto se basa en la discriminación cultural y étnica, ¿ya? O sea, va a haber una sola raza superior, por decirlo de alguna manera. Va a haber una sola idea y va a haber, en este caso, siempre una discriminación cultural y étnica. Hoy en día se produce esto, ¿no? ¿Hay gobiernos totalitarios? Yo creo que sí. En realidad tenemos algunos. Por ejemplo, Cuba es un gobierno totalitario. Tenemos también, en este caso, otros gobiernos totalitarios en Medio Oriente, ¿ya? Sobre todo en Afganistán, en Pakistán. Y también tenemos el régimen totalitario de Ho Chi Minh, o sea, perdón, de China, pues en China Xi Jinping también tiene un régimen totalitario, ¿ya? Y donde más hay un régimen totalitario es en Corea del Sur, ¿ya? Esos países todavía tienen, claro, con Kim Jong-un, el guatoncito de corte de callampita, ¿ya? Así era, pues profe, me equivoqué, dije King Kong. Kim Jong, no, Kim Jong-un. Y el otro es Xi Jinping, Pero la idea es lo importante. es lo importante, ¿ya? Entonces, Profesor, cuénteme. mi papá tuvo que salir a hacer un negocio ahorita, pero viene al tiro. Bueno, ahí lo No, esperamos, no hay ningún problema. Entonces, lo que tenemos en este caso es que el individuo está subordinado al Estado y solo se permite un único partido, ¿ya? Ahora llevémoslo esto a Chile.
Chile 1973-1990. ¿Vivíamos esto o no? ¿Teníamos un estado totalitario? ¿Teníamos una dictadura? Sí, Abiertamente, o sea, había un partido único y ese partido era el de Pinochet, ¿ya? No tuvimos elecciones libres y los derechos ciudadanos. No están garantizadas las oportunidades políticas. Los opositores son perseguidos y eliminados. Los medios de comunicación son controlados por el Estado. O sea, es la versión del Estado y no hay más, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a entender como un Estado totalitario. O sea, en resumidas cuentas, un sistema en el cual va a haber un dictador. Hoy en día, perdón, ¿sobreviven estas ideas totalitarias? ¿Hay algún representante que todavía piense así? Hay uno que tiene nombre y apellido, que vive en Chile y que es tío de un senador que hay en la Araucanía. ¿Quién sería ese personaje? Que un político que se tiró a presidente por Chile. ¿Quién creen que es? Kast. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Qué político en Chile todavía representa esta idea? Esta idea totalitarista de una ideología que es globalizadora y que se presenta como un mesías, como la solución a todos los problemas. Y que es abiertamente racista. Kast es un hombre abiertamente fascista, ¿ya? Y él se presenta casi como un Jesucristo blanco. En todo caso, Jesucristo era moreno. Jesucristo era palestino. Ya apartamos desde ahí. Como un Jesucristo blanco de ojos azules que viene a dar la solución a todos los problemas que el Estado jamás ha podido resolver. Y al final son promesas mesiánicas, o sea, como que son un mesías que viene a solucionar todos los problemas del Estado, que al final se terminan en dictadura. ¿Qué pasaba en Italia? Vamos a hablar del fascismo italiano. Ya. Lo que pasó en Italia fue que este viejito que está acá, que se llama Benito Mussolini, él era un periodista, ¿ya? Y este hombre que era periodista, él tenía un diario. Y a través de ese diario él empezó a publicar sus ideas, ¿ya? Sus ideas eran las siguientes, ¿ya? Él era anticomunista, nacionalista y expansionista. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba en contra del comunismo, era altamente nacionalista, nacionalista. Su nación era primero que todo, y aparte él quería conquistar otros países, ¿ya? Esa era sus ideas. Ya. Lo que pasó fue que en Italia, gran parte de las personas que vivían en este tiempo estaba mal, muy mal. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de haber ganado una guerra, murió mucha gente y también los territorios quedaron muy destruidos. Entonces había desempleo y no se ganaba mucho. Esto tenía un sentimiento de frustración muy grande que lo recogió Benito Mussolini y él hace un golpe de Estado y él toma el poder
de Roma en 1922. O sea, él va a la capital de Italia con un ejército de personas marchando y se toma el poder. Al mismo tiempo, él funda el Partido Nacional Fascista, ¿ya? Y todas las crisis sociales que él tenía las enfrenta con violencia, caracterizada además por el control estatal de la economía en conjunto con los privados. ¿Qué hizo esto? Esto le valió el respeto y el apoyo ciudadano. O sea, él, entre comillas, dio una solución al problema. A ver, ¿qué es lo que pasa con todos los estados totalitarios y con todos estos líderes totalitarios? Ellos son gente mala, con ideas malas, pero con intenciones buenas. ¿Alguien ha visto La Franja de Lavín o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan que en una parte Lavín decía que él le quería entregar más armas a los carabineros y quería entregarle más tanques y aviones y lanzamisiles para combatir la violencia y la delincuencia? Mi pregunta es, Sí. ¿la violencia se combate con más violencia? No. No, profe, para nada. Para nada, ¿ya? Yo creo que acá para combatir la violencia, la delincuencia y el narcotráfico, lo que se debe establecer es otra cosa. A ver, ayer mataron a un peñi anoche, que este peñi, si bien andaba haciendo labores de sabotaje, andaba quemando maquinaria, terminó muerto. Entonces acá seguimos con la idea de que la propiedad vale más que una vida. Y lo otro, esta persona que murió, que andaba haciendo acciones de sabotaje y quemando estas maquinarias para que no sacaran los pinos que estaban ahí por Forestal Mininco, se dijo inicialmente que era el hijo del líder de la campo, que era Nano Yaitul. Y se le dio muerte y se le informó a Héctor Yaitul que viniera a recoger a su hijo. Y cuando él fue a recoger a su hijo, no era. No era su hijo. ¿Y qué pasó con todo esto? ¿Cuál fue el gran problema? Que mataron a otro cabro. Entonces esto deja más dudas que certezas. O sea, lo reconocieron como el hijo y le dispararon. Primero lo reconocieron y después le dispararon a matar. O en realidad fue producto de un enfrentamiento que de verdad ellos se agarraron a balazos entre todos. Entonces, esta violencia, ¿qué genera? Más Más violencia, violencia. más rabia. Más violencia. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos de esta forma, sí, más violencia puede acabar con los problemas, pero por 5 minutos. Y los próximos 10, 20, 30, 60 años va a ser peor. ¿Ya? Entonces, claro, él con su violencia, entre comillas, aplacó las protestas y todo lo que habían, pero lo que vino después fue peor porque fue una ola de violencia más grande. ¿Ya? O sea, se cambió violencia por violencia. Y eso fue lo que pasó en Italia. ¿Qué pasó en Alemania? Ese hombre bigotón que está ahí, el Führer, también conocido como Adolf Hitler, él funda el Partido Nacional Socialista en Alemania, fue canciller alemán e inició la política de exterminio y nacionalismo radical. Hitler, quien aparece aquí en el PowerPoint, Hitler, él fue elegido. Él no se tomó el poder en un golpe de Estado como pasó en este caso, como pasó en Italia. ¿Ya? Lo que pasó acá fue distinto. Este hombre llegó, lo eligieron y una vez que estaba arriba, él se quedó con el poder. Alemania estaba tan mal como Italia, incluso peor. ¿Por qué? Porque le hicieron pagar la deuda de la guerra, de la Primera Guerra. Entonces, lo que pasaba es que había un desempleo, había una alta pobreza y las ideas del Partido Nacional Socialista empezaron a tomar fuerza.
¿Y cuáles eran estas ideas? Eran el ultranacionalismo, o sea, mi país es mejor que los demás y por eso debe eliminar a los otros países. Un anticomunismo brutal, o sea, el comunismo era la raíz de todos los males. Un culto a la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Un culto al líder, o sea, lo que pasa en Corea hoy en día. Si el líder nos dice parémonos de cabeza, nosotros todos nos paramos de cabeza. ¿Ya? Sobre todo el ideal racista, que había una raza superior y que esta raza superior estaba destinada a gobernar. La propaganda nazi, ellos inventaron la publicidad. El expansionismo en los espacios vitales europeos del Tercer Reich o Imperio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, le quería quitar el terreno a los vecinos porque Alemania necesitaba esos terrenos para desarrollarse. Y como ellos eran mejores que el resto, tenían el derecho de ganárselos y quitárselos mediante la guerra. ¿Ya? Esa era la idea que tenía Hitler. Entonces, vamos a decir que el éxito del partido nazi se debió a la personalidad de Hitler. Hitler era una persona que hablaba muy bien, como que conquistaba a las personas. Él era un político y fue un ex soldado de la Primera Guerra Mundial. Y él siempre hablaba de la grandeza de Alemania, Deutschland über alles. Alemania por siempre. ¿Ya? Y al final eso hizo que saliera elegido como canciller y de ahí se hizo del poder total. O sea, su partido ganó las elecciones. A Hitler lo eligieron. Entonces no vamos a decir siempre que todo lo que nosotros elegimos es correcto. También nos podemos equivocar. Y acá los alemanes se equivocaron y eligieron a un dictador. Y por otra parte, ¿qué estaba pasando al mismo tiempo en Rusia? Este viejo que está aquí, que es Joseph Stalin, otro bigotón más, él fue el dictador o el líder de la URSS, de la República Socialista Soviética, desde 1923 hasta 1953. Él dirigió también lo mismo, una construcción del socialismo, pero promoviendo el nacionalismo. O sea, no era internacional, no era un comunismo internacional, era un comunismo de los rusos para los rusos. ¿Ya? Como el comunismo fue exitoso para salir de la crisis del 29, el Partido Comunista logra una supremacía total sobre el Estado. O sea, ellos de verdad eran los únicos dueños de todo. ¿Ya? Joseph Stalin, él se tomó el poder una vez murió Lenin y él lo primero que hizo fue eliminar a todos sus adversarios. Y eso se llaman las purgas. O sea, lo que él tomó fue, usted no está de acuerdo conmigo, lo mato. Hubieron 3 purgas. O sea, dentro de sus mismos amigos, él los empezó a matar. Cualquier adversario político que él tenía, lo mataba. Lo mandaba a matar o lo mandaba a trabajar hasta morir. ¿Y qué tienen en común esto? Sus características se fundan en la política centralista, o sea, todo lo controla el Estado, el culto al líder, este amor al líder, y en el manejo económico de metas industriales denominadas planes quinquenales. O sea, él genera un plan de 5 años y durante esos 5 años se va a producir esto. ¿Ya? Y estas son las características de los estados totalitarios que, imagínense, cada uno de estos estados es nacionalista, altamente nacionalista. Todos estos estados al mismo tiempo tienen distintas ideas y todos querían crecer. ¿Qué nos suma eso? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Va a quedar la escoba o no? Vamos a decir que se Disculpe, estaba... profe, me asusté un poco. Disculpe, profe, me asusté un poco, pero volví ya. No, sí, ahí me avisaron, ¿ya? Ya, profe, disculpe. No hay problema. Ya. Entonces, piensen, si nosotros juntamos a los fascistas italianos con los nazis alemanes y los comunistas rusos, ¿qué puede dar como resultado todo esto? Un caos total, profe. Senda guerra. Senda guerra.
Y eso es lo que íbamos a ver en la clase de hoy, ¿ya? Que esta materia es como más rápida, ¿ya? Porque estas son cosas que fuimos explicando brevemente. Y voy a buscar en este caso mi presentación. Bien, ¿se acuerdan que nosotros recién terminamos de hablar de los nazis? Bien. La primera pregunta, antes de empezar con la Segunda Guerra. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó antes de la Segunda Guerra? La economía en el mundo, profe, puede ser. Ya, la crisis del 29. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Quiénes llegaron al poder? Los comunistas, Ya, los comunistas, los fascistas y los nazis, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra cosa había pasado? Ahí entre medio, ¿hubo una guerra antes de eso? Sí, hubo una primera guerra que dejó muy mal a estas personas. ¿Ya? sobre todo Alemania. Sobre todo Alemania, si Alemania quedó empobrecidísimo, muy pobre, y esa rabia, esa pica, hizo después, 20 años después, otra guerra. ¿Ya? Dice, ¿cuáles son las características primordiales de un Estado totalitario? O sea, ¿qué caracteriza a un Estado totalitario? ¿Hay libertad o no? No, No. profe, No hay libertad. porque son Ya. países con dictadura. Son países con dictadura y sin libertad. Ya. Y dice, ¿cuáles Lo que fueron los pasó aquí en estados 73. totalitarios europeos que desencadenaron a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son los países, entre comillas, que desencadenaron la Segunda Guerra? Que se agarraron a combo entre sí. Rusia con Alemania, Rusia, Alemania, nos falta uno. Italia. Italia. Excelente. Ya. Si es ¿Se que no me acuerdan que yo les equivoco. dije que íbamos a trabajar con las preguntas de la Segunda Guerra? Sí, profe. Ya. Miren. ¿Qué pasó acá? Los periodos de los totalitarismos fueron muy largos, muy largos. ¿Ya? O sea, fueron gran parte de la segunda, o sea, de la primera mitad del siglo XX. Ahora, nosotros tenemos, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945. De 1945 a 1991 vamos a hablar de la Guerra Fría. ¿Ya? Esto parte con el Tratado de Versalles en 1919, cuando se finaliza la Primera Guerra, que Alemania queda tan herido que 20 años después vuelve a levantar una guerra tratando de levantar su honor y su orgullo. Y esto termina en 1945 con la conferencia de Potsdam y la conferencia de Yalta, donde se reparten Alemania. Lo más chistoso era lo siguiente. Alemania se repartió los países vecinos y al final de la guerra, Alemania se la repartieron, tal igual como ellos lo quisieron hacer. Por eso, la vida da muchas vueltas. Entonces, ¿cuáles fueron las causas en este caso de la Segunda Guerra Mundial? Fue lo siguiente. La herencia de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, que había quedado la pura escoba, la crisis económica del 29, los totalitarismos en Europa, la política nazi, los nacionalismos y la debilidad de las potencias Francia e Inglaterra, porque ambas estaban igual de jodidos que Alemania y que Italia. ¿Ya? Ellos hicieron un acuerdo y se empezaron a unir, como en la Primera Guerra, que también hicieron acuerdos, en la Segunda también, y se formaron dos. El eje, que era Roma, Berlín, Tokio, o sea, Japón, Alemania, Italia, y los aliados, Inglaterra, Francia, la Unión, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y Estados Unidos.
Esto se desarrolló con una guerra relámpago, o sea, llegaban los nazis, se tomaban un sitio en un día y quedaban controlados porque eran tan rápidos para tomar que las defensas no alcanzaban a organizarse. ¿Ya? Entonces así conquistaron muchos territorios muy rápido. Después tenemos la invasión a la Unión Soviética, la Guerra del Pacífico, después la contraofensiva soviética, o sea, ellos, los rusos, ojo, jamás ataquen a los rusos en invierno, porque en primavera se los van a comer. El problema no es la nieve, el problema es el barro. ¿Alguien quería decir algo? Al parecer no. Ya. Después tenemos el desembarco en Normandía y la toma de Berlín. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra? La destrucción de la economía europea, o sea, abiertamente no quedó nada. 50 millones de muertos, 7 millones de judíos muertos, se cambió el mapa europeo, Estados Unidos y la URSS se levantan como potencias mundiales, empieza la Guerra Fría y se levanta el tercer mundo y se empieza la descolonización. ¿Ya? O sea, lleva hartas cosas. Miren, ¿cuáles fueron los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial? O sea, lo que pasó antes. Lo que pasó antes fue que nunca se resolvieron los problemas de la Primera Guerra Mundial y aparte había una crisis económica, había una gran crisis económica, la cual generó tremenda escoba. Eso ya lo vimos y lo trabajamos. ¿Ya? A ver, ¿alguien tiene el micrófono? Lo voy a silenciar por ahí. Ya, ahí listo. Ahí escuchaba unas cadenas, dije, ya me andan penando. Nosotros, en este tiempo, al menos lo que pasaba en Europa, era lo siguiente. Nunca se resolvió la Primera Guerra. O sea, más que solucionar con los castigos, fue peor. Después, la crisis del 29, la gente no tenía plata y había un descontento totalmente hacia Estados Unidos por lo que había pasado. Después, la agresiva política de una retórica expansionista, o sea, Alemania, Italia y Japón, ellos decían abiertamente que ellos se querían expandir y que querían quitarle territorio a los vecinos. ¿Ya? Al mismo tiempo, en España se produjo un golpe militar de Francisco Franco, que era un general fascista, que generó una guerra civil, la cual ganó Franco, y movilizó tropas alemanas e italianas a favor de Franco, y la URSS hizo lo mismo por el lado republicano. O sea, lo que hicieron ahí fueron a experimentar, fueron a probar sus armas. Si eso fueron a la guerra civil española. Japón, por otra parte, que también está interesado en territorio porque Japón es una isla, invadió China. Y al mismo tiempo, Alemania se anexiona con Austria en 1938 y los sudetes checoslovacos en el 39. O sea, Alemania dijo, ¿saben qué más? Ya, vamos a anexar, o sea, vamos a agregar un territorio a nosotros, que va a ser Austria, y por otra parte vamos a anexar también territorios que eran de República Checa, que en este caso eran los Sudetes y Bohemia-Moravia, porque según ellos, ahí la gente hablaba alemán y como hablaba alemán tenían que ser alemán, aunque vivían en otro país. ¿Se imaginan que los alemanes vinieran a quitar Puerto Montt? O sea, perdón, que vinieran a quitar Osorno porque está lleno de alemanes ahí y se habla alemán. Ese era el argumento. ¿Ya? Es como que España viniera de nuevo y dijera, oye, pero si acá hablan español, ustedes tienen que volver a ser un territorio español. Eso era lo que estaba pasando. ¿Me expliqué bien? ¿O me expliqué más o menos? No.
¿Cuáles eran los bandos que se produjeron en este tiempo? Los bandos eran los siguientes. Tenemos el eje y tenemos los aliados. El eje era la Alemania nazi, el Imperio japonés y en este caso la Italia fascista. Y los aliados eran los siguientes: el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Miren, la guerra lo que pasó fue lo siguiente. Vamos a decir que pasaron como tres grandes periodos, ¿ya? Vamos a decir que primero fue el avance del eje, que hasta el año 41 los alemanes ganaron. En el 42 se dio vuelta la tortilla, porque fueron las grandes batallas donde perdieron los alemanes, y después empezaron a ganar los aliados hasta el final de la guerra, del 43 en adelante. O sea, si nosotros empezamos a ver 39, 40, 41, 3 años, ganaron los alemanes. En un año fueron las batallas decisivas y los alemanes las perdieron, y los próximos 3 años fueron, en este caso, ¿de qué? De victorias de los rusos y de los estadounidenses. ¿Por qué partió la guerra? En resumidas cuentas. La guerra partió porque Alemania, el 1 de septiembre de 1939, decide invadir Polonia. O sea, ya se pasó anchura y fue a invadir otro país, lo fue a quitar abiertamente. ¿Ya? Y en ese caso, la Unión Soviética dijo, no, po, aquí la cuestión no va a funcionar así. ¿Qué hizo? Dijo, yo voy a agarrar la otra mitad de Polonia. Y en realidad, lo único que hizo Alemania con invadir Polonia fue tener una frontera común para ingresar a la Unión Soviética. Vamos a decir que Polonia era un país súper pobre, igual que los otros, entonces mayor resistencia no iban a poder tener. Así que en ese caso, ¿qué pasó? Los agarraron y tuvieron una frontera común con la URSS. O sea, ya podían invadir a los rusos. Después, una vez que tomaron en este caso y se declaró la guerra, lo que hizo fue ir a tomarse los países vecinos. Y en 1940, Alemania invade Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia. Francia, que era este gran país todopoderoso, en menos de un año perdió el control de su país. ¿Ya? Entonces, el norte quedó para los nazis y la zona sur es la Francia libre, ¿ya? Que se llamó también como el gobierno de Vichy. Ya, porque en Vichy se instaló la nueva capital, que era la capital de facto. Ahora, ¿qué pasó? Aquí los alemanes iban ganando, hasta el momento iban ganando, hasta que se le ocurrió ir a invadir la Unión Soviética. Entonces, los rusos con los, en este caso, los rusos con los alemanes tenían un pacto de no agresión, o sea, de que ellos no se iban a atacar. Hasta que Hitler lo rompió y fue a quitarle territorio a los rusos. Los alemanes lo que hicieron fue avanzar, 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 pero no lograron llegar a Moscú, o sea, no alcanzaron a llegar a la capital. En una batalla que se llama la batalla de Stalingrado, los rusos ganaron y empezaron a avanzar, o sea, empezaron a acorralar a los alemanes, lo empezaron a echar de nuevo, ¿ya?
Y al mismo tiempo lo que estaba pasando era que Estados Unidos no se había metido en la guerra porque dijo esto es un problema de europeos, yo no me voy a meter. Hasta que lo que pasó fue que Japón atacó de manera sorpresiva Pearl Harbor, que era, en este caso, una base militar que estaba en una isla, que estaban en Hawái. Y en este caso, a Japón tenía miedo de que Estados Unidos también tuviera intenciones en contra de ellos, así que los atacó preventivamente. ¿Qué generó esto? Generó que Estados Unidos entrara a la guerra y que atacara a Japón. ¿Ya? Así que al final Estados Unidos se fue con todos sus aviones hacia Japón. ¿Ya? Y por último, ya desde el 43 se acaba la guerra. ¿Ya? En Europa. Dice, desde 1943 el Ejército Rojo venía avanzando desde el frente oriental. Las tropas que tomaron Berlín provenían del frente ucraniano y bielorruso. La toma de la ciudad se prolongó desde el 20 de abril hasta el 2 de mayo del 45, cuando las últimas tropas leales al rey se rinden. Una semana después, el 8 de mayo de 1945, el alto mando alemán firma su rendición incondicional. ¿A ustedes qué le han enseñado las películas cuando nosotros vemos una película de guerra? Según las películas de guerra, ¿quiénes ganaron la guerra en Europa? ¿Quiénes liberaron a Europa del nazismo? Estados Unidos. Estados Unidos. Esa es la mentira más grande que hay del mundo. Los que ganaron fueron los rusos. Sí, porque Estados Unidos perdió con Japón. O sea, Estados Unidos se fue a pelear con los chinos, pues andaba peleando en otro lado. Lo único que hacían los gringos era prestar un par de aviones y tirar bombas. Eso era lo único que hacían. ¿Ya? Pero en realidad donde fueron a pelear los estadounidenses no fueron a pelear a Europa. A Europa pelearon como 45.000. En cambio, 150.000 estaban peleando al otro lado en el Pacífico. Entonces, de verdad, que los gringos vengan a decir que ellos ganaron la guerra es una burla. ¿Ya? Ellos no la ganaron. Quienes ganaron fueron los rusos. Y por eso hay una foto, que es la que le estoy mostrando, que es, en ese caso, una bandera rusa, comunista, la izaron y la pusieron en la casa de Hitler, que en este caso era el Reichstag, que significa como el Senado. ¿Ya? Es como que acá nosotros en la moneda, un país que nos invadiera pusiera su bandera en la moneda. Y los gringos no hicieron esto. Los gringos no pusieron su bandera en el Parlamento, o sea, en la casa de Hitler. En el Palacio de Gobierno. No lo hicieron. ¿Ya? Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas de la Segunda Guerra? Lo primero, las ciudades todas destruidas. ¿Ya? Lo mismo que en la primera. La segunda, destrucción de la capacidad industrial y urbana y los suelos agrícolas rurales. Las mismas consecuencias que en la Primera Guerra. O sea, la gente, las ciudades destruidas por las bombas, la pérdida de mano de obra, o sea, de verdad, murió mucha gente, murieron 50 millones de personas. Y el empobrecimiento de la economía de Europa occidental. ¿Por qué? Porque no había dónde cocinar, o sea, no había qué comer, ni tampoco cómo producir, entonces no podían producir más comida, ni tampoco podían, en este caso, sacar más cosas para producir ni para comer. Entonces había una crisis muy grande. Las consecuencias demográficas, 50 millones de personas murieron, la gran mayoría eran civiles porque morían en los bombardeos.
Además, hay que considerar el holocausto judío. 6 millones de judíos murieron asesinados por los nazis y 2 millones de chinos murieron a manos de los japoneses. O sea, murió mucha población inocente. Los judíos no tenían la culpa de ser judíos y aún así los mataban, ¿ya? Porque según ellos, bajo su lógica, los judíos eran una raza que estaba corrompida por el dinero y al mismo tiempo esta raza, quien eran los judíos, no merecían vivir. Y por último, la gran consecuencia es la creación de la ONU. La ONU que conocemos hasta el día de hoy. ¿Ya? En junio del 45, en la conferencia de San Francisco se dio vida a la ONU. La ONU está en Estados Unidos, está en San Francisco. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los fines de la ONU que tenían? El primero era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, de manera que las soluciones pacíficas sean las que predominen al haber conflicto. O sea, conversemos primero antes de agarrarnos a balazos. El reconocimiento de libre determinación de los pueblos quiere decir que cada nación es libre de elegir el camino que desea seguir. O sea, no que le impongan un camino. 3, el estímulo a los derechos y libertades. Y 4, la cooperación pacífica en cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas y sanitarias. O sea, ¿recuerdan la Revolución Francesa? ¿Qué se pedía? Libertad, igualdad y fraternidad. Esto es lo mismo, pero institucionalmente. Se levanta una institución que busque esas 3 cosas. Y también esto tiene organismos, y estos organismos que se crearon fueron los siguientes. Se crea la OMS. ¿Han escuchado hablar de la OMS? Todos los días hablan de la OMS. Organización Mundial de la Salud. Correcto. Todos los días nos dicen, no, que la OMS recomienda esto, que la OMS recomienda esto, que la OMS recomienda esto. ¿Ya? Siempre recomiendan algo. En este caso, ¿qué recomendaban? Gestionar las políticas de prevención y promoción internacional a nivel de salud. Y por último, la OIT, que es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ya? Y esto tiene que ver que es el organismo especializado de las Naciones Unidas para los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que tienen que ver las condiciones laborales, los sueldos mínimos y todo eso. O sea, hay un organismo que también los regula desde afuera. Y por último, las consecuencias políticas y territoriales, que ya las nombré algunas como la ONU, fue que los aliados se reparten en zonas de influencia en Berlín y el resto de Alemania. O sea, los alemanes que ellos querían crecer, en realidad los achicaron, y una vez que los achicaron, se los repartieron entre los ganadores de la guerra. Alemania e Italia pierden sus territorios coloniales, o sea, les quitan sus territorios que tenían fuera de Europa. Japón pierde también todo el territorio que ellos habían conquistado, y al mismo tiempo los conquistan los estadounidenses, los ocupan. Se crea la ONU y aquí es donde nacen 2 bloques ideológicos. O sea, después que se termina una guerra comienza automáticamente otra. Pero esta guerra se va a llamar Guerra Fría porque nunca se enfrentaron directamente a ambos países, que en realidad eran 2 formas de ver la vida. Una era el capitalismo con Estados Unidos y la otra era el comunismo con la Unión Soviética. Y de esa manera termino mi clase justo a tiempo porque el otro día me retaron porque me demoré mucho. Recuerden, la clase está grabada y cualquier consulta, ustedes tienen mi número. Así que nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.